La caída de un héroe, del rescate, la fe y el cine, a la intriga y el escándalo moral. Bienvenidos sean a Cine Sud Sin Fronteras, edición especial. En este canal nos dedicamos habitualmente a explorar la fe a través de hipnosis y cápsulas de películas de la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días y demás cine inspirador, además de temas relacionados con el séptimo arte cristiano. Hoy hacemos una excepción, pero con un tema que ya hemos abordado y que toca el corazón de nuestra comunidad, la película Sounds of Freedom. ¿Qué tal? Mi nombre es Luis Rodríguez desde México y hoy abordaremos una historia actual que fusiona la fe, la política, la filantropía, las sombras de la acusación e incluye hasta el cine. El protagonista es Tim Ballard, un nombre que el mundo conoció en la gran pantalla y en la vida real como sinónimo de heroísmo. Este episodio es crucial porque el protagonista que inspiró el film está vinculado directamente con los santos de los últimos días. Ballard se ha justificado en el pasado diciendo que sus métodos de rescate y la fundación OUR fueron directamente inspirados y guiados por su lectura del Libro de Mormón y principios de su fe como santo de los últimos días. Es esta delicada fusión entre la acción militar encubierta, la fe santo de los últimos días y las alegaciones de conducta inmoral lo que nos obliga a analizar la caída de un héroe y la sombra que proyecta sobre la obra y el hombre. Antes de sumergirnos en los detalles explosivos de este caso, es fundamental establecer el propósito de este análisis. En Cine Sud Sin Fronteras, nuestro objetivo es la información y la objetividad. No estamos aquí para condenar a Tim Ballard ni para tomar partido en sus disputas legales o personales. Nuestro rol es informar y analizar un fenómeno actual que toca las esferas de la fe, la política y la cultura cinematográfica. Asimismo, queremos ser claros. Respetamos profundamente los procedimientos oficiales de la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días. Entendemos que la Iglesia es, sin duda, una organización transparente con un mandato divino. Si bien reconocemos que los hombres pueden cometer errores, incluso dentro de la jerarquía, esto no le quita su manto profético, ni el derecho eclesiástico de aplicar sus códigos de conducta a nivel de membresía. Presentaremos los hechos tal como han sido ventilados en los tribunales y por las instituciones, para que usted, nuestra audiencia, pueda discernir y meditar sobre la complejidad de esta historia. Nuestro podcast lo hemos titulado La caída de un héroe, del rescate, la fe y el cine, a la intriga y el escándalo moral. El nombre de la persona en el centro de esta controversia es Tim Ballard. Es el fundador de Operation Underground Railroad, o por sus siglas en inglés, OUR, una organización nacida en el año 2013 con la misión de combatir el tráfico sexual y la explotación infantil a nivel global. Para muchos, Ballard era la visible cara de una lucha noble, una percepción reforzada en el año 2023 con el lanzamiento de la taquillera película Sounds of Freedom, Sonidos de Libertad. Este film, basado en el trabajo de Ballard, no solo generó ganancias masivas, sino que lo catapultó a una fama sin precedentes y le granjeó el apoyo de comunidades de fe enteras, incluyendo a miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pero ese mismo año, la narrativa se empezó a resquebrajar. La película no fue un éxito de taquilla ordinario, fue un fenómeno cultural e independiente, distribuida por Angel Studios, una empresa conocida por su enfoque en contenido impulsado por la fe. Sounds of Freedom recaudó más de $250 millones a nivel mundial, con un presupuesto modesto, superando las expectativas de Hollywood y convirtiéndose en un emblema de la estrategia del crowdfunding y promoción boca a boca. Su éxito fue tan rotundo que la convirtió en una de las películas independientes más taquilleras de todos los tiempos. Para la audiencia Santos de los Últimos Días y otras comunidades de fe, el film se sintió como una victoria moral
en la gran pantalla, cimentando la imagen de Ballard como un héroe contemporáneo en el molde de un guerrero espiritual. Fue sorprendente ver cómo un estudio tan pequeño logró tan sorprendente éxito. Cabe destacar que existe un fuerte interés y ha habido conversaciones activas sobre la producción de una secuela de Sounds of Freedom e incluso de una franquicia más grande, debido a su inesperado éxito en la taquilla. Sin embargo, el desarrollo de la segunda parte se ha complicado por un inusual conflicto de derechos y ahora se agudizan con el desarrollo de los hechos escandalosos de los últimos días, que justamente hoy abordaremos. Si bien el film Sound of Freedom catapultó a Ballard a la fama, es crucial notar que la cinta no estuvo exenta de polémica. Se han destapado rumores y declaraciones directas de personas clave en la historia, quienes afirman que la película contiene errores significativos e incluso hechos que jamás ocurrieron tal como fueron expuestos en la gran pantalla. Profundizaremos en esos cuestionamientos sobre la precisión de la película un poco más adelante, pero ahora volvamos al epicentro de la noticia, el escándalo y la caída personal de Tim Ballard. La sentencia de la Iglesia y el silencio roto. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida por su estricta política de mantener un nombre intachable, emitió un comunicado tajante. Condenó la conducta de Ballard como moralmente inaceptable y se distanció de sus actividades, un movimiento que culminó con la excomunión de Ballard. Y es aquí donde llegamos a una noticia que se hizo notoria hace pocos días. Tim Ballard ha roto su silencio, no para disculparse, sino para lanzar un ataque frontal contra la propia institución religiosa que lo excomulgó. Esta acusación introduce un nuevo y complejo elemento de intriga en un caso ya de por sí muy oscuro. La acusación de la Iglesia profunda. En un video publicado en Instagram, Ballard se dirige a la audiencia para negar, primeramente, los rumores de divorcio con su esposa Catherine, pero lo que sigue es la artillería pesada. Ballard afirma que él y su esposa están iniciando una batalla legal contra lo que él llama la Iglesia profunda. Sí, el término alude directamente a la conspiración política del Estado profundo, sugiriendo una facción oculta dentro de la institución religiosa que orquestó su caída. Ballard tacha su excomunión de falsa, alegando que no recibió el debido proceso, y añade algo más explosivo. Sugiere que el comunicado condenatorio de la Iglesia en septiembre del año 2023 fue emitido para impedir que se presentara como el próximo senador estadounidense por Utah, implicando una interferencia política directa, agregando un ingrediente más al caldo de escándalos que rodean este hecho. El contexto complejo. Las denuncias detrás de la excomunión. Es crucial entender que la acción de la Iglesia se dio en medio de denuncias muy graves. Por ejemplo, Ballard se separó de la dirección de su organización OUR en 2023 tras una investigación interna. Posteriormente, 6 mujeres presentaron demandas en su contra por acoso sexual. 5 de ellas siguen activas. Las demandantes alegan que Ballard utilizaba el nombre del presidente M. Russell Ballard, un destacado líder del quórum de los 12 apóstoles de la Iglesia, para justificar conductas sexuales, presentándolas como técnicas encubiertas para salvar a los hijos de Dios. Documentos judiciales revelaron comunicaciones explícitas con una mujer, donde Ballard discutía puntos de vista no tradicionales y críticas a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Además, los fiscales llegaron a escribir que Ballard estaba completamente convencido de que debe ser el Mesías mormón y guiar a la gente de regreso a la Iglesia, un dato revelador sobre su aparente mentalidad. La demanda de retracción y el escalofriante argumento. Ballard está pidiendo públicamente a la Iglesia que se retracte de su declaración. Su argumento es alarmante. Afirma que la condena de la Iglesia está siendo utilizada por ISIS, el acrónimo en inglés del Estado Islámico y de Irak y Siria, una organización terrorista
y yihadista global, y por traficantes y pedófilos para obstruir su trabajo. Al momento de esta redacción, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha guardado silencio, pero Ballard no. Él ha amenazado con emitir citaciones judiciales para desenmascarar a los miembros de esta supuesta conspiración, y en un giro de promoción ha instado al público a apoyar la proyección de su última película, sugiriendo que el complot busca sabotear su éxito cinematográfico. Transición. Punto de suspensión. El caso es un juego complejo. La fe de la comunidad de los santos de los últimos días se ve sacudida por un ex-héroe que ahora acusa a su propia iglesia de difamación. El conflicto entre la rectitud pública y las acciones privadas nos obliga a meditar sobre este delicado caso que explota en las redes sociales. El trasfondo de la excomunión, revelaciones judiciales. Para comprender la gravedad de la situación, debemos retroceder unos meses. El comunicado de la Iglesia, en sus siglas Santos de los Últimos Días, que condenó la conducta de Ballard en el año 2023, no fue el final, sino el inicio de una ola de revelaciones que ahora la Corte está ventilando. Documentos judiciales presentados en enero del año 2024 en el marco de las demandas civiles han arrojado luz sobre el proceso disciplinario de Ballard, confirmando la seriedad de los cargos en su contra. 7 investigaciones penales. Según las acusadoras de Ballard, él es objeto de al menos 7 investigaciones penales en curso, además de las 4 demandas civiles que enfrenta, 3 de ellas por conducta sexual inapropiada. La acusación de traición. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, antes de las demandas civiles, lo acusó de traición por usar indebidamente el nombre del presidente interino del Quórum de los 12 Apóstoles, M. Russell Ballard, quien, aclaramos, no tiene parentesco con Tim Ballard, para obtener beneficios personales. La manipulación a través de la fe. Los documentos judiciales revelan el presunto modus operandi de Ballard, que es lo que más perturba a la comunidad de fe. La demandante Celeste Boris, ex asistente ejecutiva de Ballard, testificó que la excomunión se debió en parte a los mensajes de contenido sexual intercambiados entre Ballard y sus agentes encubiertos de OUR. Celeste Boris relató cómo el exobispo de Ballard supuestamente le pidió que testificara, bajo juramento, que ella había cargado esos mensajes sexuales en el teléfono de Ballard para que él los enviara como parte de una táctica o entrenamiento encubierto ordenado por Dios para proteger niños. Boris se negó a mentir. Evidencia retirada y supuesto robo. La Iglesia intentó rápidamente distanciarse de cualquier aval a Ballard. El obispo de Ballard, Les Eldridge, había entregado una carta manuscrita certificando el buen estatus de Ballard, pero intentó retirarla de inmediato por mensaje de texto tras la declaración condenatoria de la Iglesia. Boris tuvo evidencia, incluyendo 37 páginas de mensajes explícitos a través de la dirección de correo electrónico de Ballard, a la que tenía acceso irrestricto. Los abogados de Ballard ahora argumentan que este material fue robado, una cuestión que deberá dirimir el juez. Más allá del acoso. Los documentos revelan una imagen aún más problemática de Ballard. Se detallan alegaciones de que Ballard era adicto al Xanax, un medicamento de prescripción contra la ansiedad, al Ambien, una ayuda para dormir, y al alcohol, sustancias que cabe destacar que en la Iglesia de Jesucristo son contrarias a la palabra de sabiduría, que es el código de salud de nuestra Iglesia, y que en el caso de los medicamentos, si son usadas fuera de la prescripción médica, pueden ser parte de un patrón de adicción y de abuso, lo cual se considera un pecado o una violación del código moral y de salud de la Iglesia, ya que dañan el albedrío y el bienestar espiritual. En el caso del alcohol, es bien conocido sus daños a la salud. Incluso se reveló que, al enterarse de una investigación penal por fraude en su contra, Ballard supuestamente se desplomó en un estacionamiento de asfalto en Miami, siendo rescatado por Tony Robbins.
Todo esto conforma el trasfondo de lo que la Iglesia consideró conducta moralmente inaceptable y lo que Ballard ahora llama una conspiración y una falsa excomunión. La respuesta inmediata: negación, emoción y el Mesías mormón. Vayamos a la escena inicial. En septiembre del año 2023, un día después de que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días emitiera su declaración condenando la conducta de Ballard como moralmente inaceptable, Tim Ballard rompió su silencio ante una multitud de seguidores en Boston. Su reacción fue una mezcla de pasión, incredulidad y negación rotunda. La negación emocional. Ballard se dirigió a las cámaras, en momentos gritando y en otros conteniendo las lágrimas, con una sola frase como mantra: no es verdad, nada de lo que escuchen es verdad, y añadió un elemento personal desgarrador: esto está destruyendo a mi familia de una manera en que no pueden creer. El desconocimiento de la jerarquía. Ballard afirmó que su obispo y el presidente de estaca no sabían nada de la condena pública, insinuando que la decisión venía de una esfera superior y desconocida, lo que alimenta la narrativa de la Iglesia profunda. Él mismo expresó su incredulidad. ¿Pueden imaginar que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días condenaría públicamente a uno de sus miembros? En esa primera respuesta, Ballard intentó defender su relación con el elder M. Russell Ballard, el apóstol de la Iglesia. La Iglesia lo había condenado por citar la traición de su amistad y utilizar indebidamente el nombre del apóstol. Tim Ballard se defendió con vehemencia. Nunca he usado el nombre del elder Ballard. Nunca he pisoteado su nombre para pedir nada. Nunca he tenido tratos comerciales con él. Es como un abuelo para mí. Esta negación es central, pues contradice directamente las acusaciones de las demandantes y la propia declaración de la Iglesia que lo llevó a la excomunión. La profecía personal. Videntes y el profeta Nefi. Los documentos obtenidos por Vice News y referenciados en la condena inicial de la Iglesia revelaron detalles aún más extraños sobre la percepción que Tim Ballard tenía de su propia misión. Esto es clave para entender la mentalidad que los fiscales describieron como la de un Mesías mormón. Videntes y profecía. Los registros indicaban que Tim Ballard supuestamente había recibido lecturas psíquicas y había intentado comunicarse con el profeta Nefi, una figura central y venerada en el Libro de Mormón, para obtener más información de inteligencia para sus misiones. Esta fusión de métodos encubiertos, la apropiación de la autoridad de un apóstol y la consulta de fuentes no canónicas para guiar sus rescates, ofrece un contexto impactante sobre las razones por las que la jerarquía de la Iglesia, con su política de moralidad y decoro intachables, decidió actuar con tal dureza. En resumen, este caso va desde la gran revelación de la Iglesia profunda en noviembre del 2025, pasando por los detalles judiciales en enero de 2024, hasta la respuesta emocional inmediata de Ballard en septiembre de 2023, y el contexto de las denuncias OUR, el cine con Sound of Freedom y las alegaciones de vidente con el profeta Nefi. Pero esto continúa. La purga institucional, retirada de contenido, acciones, no solo palabras. La condena pública de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no se limitó a un comunicado oficial. La respuesta fue inmediata y total. La destitución silenciosa. El mismo día que la Iglesia emitió su declaración, la institución procedió a retirar todos los artículos y materiales de sus plataformas oficiales que promovían a Tim Ballard y a su organización Operation Underground Railroad. Esta acción, una purga de contenido que había sido previamente respaldado, envía un mensaje inconfundible a sus miembros y al público. La Iglesia no solo desaprueba la conducta de Ballard, sino que rompe todo vínculo con su persona y con su fundación OUR. Es la demostración de que la Iglesia, bajo su política de un nombre intachable, no iba a permitir que su endoso previo a un supuesto héroe se convirtiera en un pasivo moral. La purga institucional fue tan rápida
como su condena. Antes de nuestro análisis final sobre la caída y consecuencias de este caso en el ámbito moral a la luz de la Iglesia de Jesucristo, hablemos de las últimas informaciones que han ido surgiendo sobre el tema que aborda la famosa cinta Sonido de Libertad, que ahora suena como Sonidos de Controversias. Inexactitudes narrativas de Sound of Freedom. Las principales controversias sobre la veracidad de la película se centran en la simplificación, la condensación de hechos y el sesgo narrativo que se usa para crear un héroe cinematográfico. Número 1. La condensación de las operaciones y la cronología. La trama. La película representa el rescate de Miguel y Rocío en Colombia como una única, urgente y cohesionada operación que ocurre en un corto periodo de tiempo, culminando en el clímax en la isla. La realidad. La narrativa es una fusión dramatizada de múltiples operaciones y rescates que Tim Ballard y su fundación OUR realizaron en diferentes momentos y lugares a lo largo de varios años. Los hechos se combinan y se alteran cronológicamente para dar forma a una única historia coherente y dramática. La admisión. El propio Tim Ballard ha reconocido que la estructura general de la película es una representación ficcionada de su trabajo, aunque defiende la veracidad de algunos detalles emotivos, como el collar con el nombre Timoteo en el rescate de un niño. Número 2. El enfoque exclusivo en niños. La trama. El film se centra casi exclusivamente en el rescate de niños pequeños, lo que resalta la inocencia de las víctimas y la urgencia del rescate. La realidad. La operación real Triple Take, que inspiró la escena final, incluyó el rescate de menores de edad y también de víctimas adultas del tráfico sexual. Al excluir las víctimas adultas, la película simplifica la complejidad del problema de la trata de personas y el perfil de las víctimas. Número 3. La justicia incompleta de Simba. El testigo. La experiencia del joven que inspiró parte de la historia, conocido como Simba, confirma la brutalidad del tráfico que sufrió. El error narrativo. Simba señaló que la justicia en la vida real no fue concluyente como se podría inferir el final del film. Él confirmó que los responsables de su sufrimiento fueron capturados, pero salieron libres de la cárcel al cabo de poco tiempo, en menos de 2 años, por vencimiento de términos o problemas procesales. El contraste. Esta realidad de la justicia incompleta y la frustración contrasta con el final épico y la sensación de victoria que la película ofrece al público. 4. La minimización de la colaboración local. La trama. La película enfatiza la figura de Tim Ballard como un héroe solitario o salvador que opera principalmente por sus propios medios. La realidad. Las operaciones de alto riesgo contra el tráfico en Colombia, como ha señalado la defensora local Carol Morales, quien trabajó con Ballard, dependieron en gran medida de la colaboración con las autoridades locales, la policía colombiana y el trabajo de años de organizaciones locales. Al reducir este apoyo, el film perpetúa el tropo del Salvador blanco, que ha sido objeto de críticas culturales, pero quizás el testimonio más impactante en la lista de inexactitudes provenga de una persona que la película menciona indirectamente y cuya vida fue directamente afectada: Kelly Suárez. Suárez, a quien se le hizo una entrevista titulada Cartagena Kelly Suárez rompe el silencio, Tim Ballard es el traficante. Ella ha proporcionado una versión de los hechos que choca frontalmente con la narrativa de Sound of Freedom. El personaje real. Kelly Suárez era una estilista colombiana que fue reclutada por la policía para trabajar con la organización de Tim Ballard en Cartagena. Ella afirma que fue coaccionada para participar en las operaciones encubiertas de OUR. La detención y la inexactitud. A diferencia de la narrativa épica de la película, Suárez ha declarado que, tras las operaciones, ella terminó siendo arrestada por las autoridades colombianas. De ahí la mención de estar presa bajo cargos de proxenetismo o tráfico de personas. Ella alega que fue convertida en un chivo expiatorio y abandonada a su suerte por Ballard y por su organización OUR,
mientras que la película la usa o cita su caso como una victoria. Su testimonio no solo desmonta partes de la trama, sino que acusa directamente a OUR de manejar las operaciones con negligencia y de dañar la vida de los colaboradores locales. La historia se repite, de héroe a crítico, el caso Archuleta. La dolorosa saga de Tim Ballard, con su caída del pedestal de héroe de la fe a crítico excomulgado de la institución, no es la primera en sacudir a la comunidad de los santos de los últimos días. Trágicamente, parece ser la repetición de un patrón ya visto recientemente en otra figura de alto perfil y gran popularidad, David Archuleta. Ambos hombres compartieron el mismo escenario de origen y notoriedad. Ballard se convirtió en el guerrero espiritual de la comunidad a través de Sound of Freedom y su misión contra el tráfico. Archuleta fue un ídolo pop con una fe pública inquebrantable, representando el ideal misionero y la moral santo de los últimos días en los medios. La caída y la excomunión. El éxito de Ballard se derrumbó bajo graves acusaciones de conducta sexual inapropiada y manipulación, resultando en su excomunión. La lucha de Archuleta se hizo pública a través de su salud mental y su identidad sexual, lo que, según sus propias declaraciones sobre el proceso, lo llevó también a una eventual excomunión o a un distanciamiento formal, tras haber sido una figura amada y aplaudida por el quórum de los 12 apóstoles. El grito contra la institución. El paso final es más revelador. Archuleta, al igual que Ballard, ahora con su teoría de la Iglesia profunda, rompió su silencio, utilizó su plataforma para expresar su dolor, criticar públicamente las políticas o la falta de sensibilidad de la Iglesia hacia las minorías sexuales y lamentar el trauma que sintió a causa de la institución que antes lo elevó. El paralelismo es escalofriante en ambos casos. Un individuo con un inmenso capital moral y emocional dentro de la Iglesia y que fue un arma de doble filo para promover su imagen, ha terminado en el mismo destino, excomulgado y arremetiendo contra la misma organización que antes avalaba su fama. El caso de Ballard es una advertencia dolorosa de que la fama no es un escudo contra la fragilidad moral y que el ciclo del orgullo personal y crítica institucional parece indetenible cuando un miembro prominente siente que el sistema que lo apoyó ahora lo ha traicionado o juzgado. Análisis final. El caso de Tim Ballard, al igual que los conflictos similares que lo preceden, es la triste evidencia de que, incluso con la más noble de las misiones, la batalla contra el hombre natural y las elecciones personales pueden hacernos perder la perspectiva celestial. Si bien la idea de una iglesia profunda, una facción oculta que orquesta caídas por motivos políticos, puede ser una narrativa poderosa para Ballard y sus defensores, los documentos judiciales y la propia declaración de la Iglesia presentan un conjunto de hechos y cargos concretos que se alinean directamente con las violaciones de los códigos de conducta moral y eclesiástica. Evidencia de las acciones inmorales. Las demandas civiles y la evidencia en la corte sugieren la manipulación de agentes encubiertas bajo pretextos sexuales, el uso indebido del nombre de un apóstol catalogado como traición por la Iglesia y el presunto abuso de sustancias. Estos son asuntos de conducta personal que la Iglesia tiene el mandato de disciplinar, independientemente de la fama del individuo. El peligro del fin justifica los medios. La narrativa de un Mesías mormón que consulta videntes o el profeta Nefi para inteligencia militar y que justifica el uso de métodos inmorales para un fin noble es la clara desviación del principio de la santidad de los medios sobre la santidad del fin. Esta mentalidad es un síntoma del hombre natural, en guerra contra la humildad. El conflicto del orgullo. El acto de llevar a la Iglesia a un litigio secular por una acción disciplinaria eclesiástica es el epítome de dar coces contra el aguijón. Demuestra la priorización de la reputación terrenal y el pleito legal sobre el camino de la sumisión y la paciencia enseñado por el Salvador. En última instancia, el caso es un recordatorio de que la obra de Dios es perfecta, pero los hombres son falibles. La excomunión de Ballard no es un ataque a la Iglesia, sino el trágico resultado
de su propia lucha personal, donde su orgullo y sus elecciones nublaron su juicio y lo alejaron de la senda que la Iglesia, con su código moral intachable, intenta preservar. Tenemos frente a nosotros una de las controversias más complejas y dolorosas en la esfera de la fe reciente. El conflicto no solo es legal, es un conflicto espiritual, moral e institucional, incluso cinematográfico. La profecía de la caída, el caso Tim Ballard, nos obliga a reflexionar sobre el principio de los últimos días. Hasta los fuertes caerán. Un hombre que aparentemente se veía a sí mismo como un mesías mormón que recurría a métodos cuestionables y supuestas profecías extracanónicas, cae bajo el peso de acusaciones de manipulación y acoso. Esto sirve como una prueba de fuego para los miembros, obligándolos a distinguir entre el fervor carismático de un individuo y la doctrina establecida de la Iglesia. El dilema de la Iglesia. La Iglesia Santo de los últimos días actuó con rapidez para proteger su imagen intachable, condenando, excomulgando y borrando toda promoción de Ballard. Sin embargo, ahora se enfrenta a una acusación directa de conspiración y la creación de una iglesia profunda. Ballard, con sus demandas, está obligando a la institución a jugar en el terreno secular, el de los tribunales, en lugar del terreno de la fe. El aguijón de la causa. Ballard alega que la Iglesia está dando armas a los traficantes, pero la pregunta que queda para nuestra audiencia es: ¿quién ha hecho más daño a la causa contra el tráfico? ¿La institución que condenó la inmoralidad o el individuo cuyas supuestas acciones inmorales y acusaciones han puesto en duda una organización benéfica que él mismo fundó? La Iglesia se queda en silencio. Tim Ballard lanza amenazas. Las víctimas buscan justicia. La historia de un héroe de la fe se convierte en una advertencia sobre el peligro de mezclar la misión personal con la autoridad divina. Es fundamental reconocer la realidad de esta controversia. Los adversarios de la Iglesia tomarán estos acontecimientos para su propio beneficio. Sacarán con pinzas las partes de esta historia que les convienen, extrayéndolas del contexto y omitiendo los hechos que apuntan a la justicia o a la perspectiva más amplia de la fe. Aunque la Iglesia restaurada tiene la promesa de prevalecer, el deber de la audiencia y de los miembros es evitar que estos ataques externos distorsionen la verdad y que, en medio de la crítica, logremos discernir la prueba personal detrás de esta polémica. El juicio, el orgullo y la indetenible obra de Dios. Hemos intentado desglosar las complejas piezas de esta historia. La tristeza que emana de este caso es innegable. Una familia con convenios dañados y un conflicto que afecta al buen nombre de la Iglesia. Sin embargo, como miembros, debemos tener perspectiva. El tamaño y el poder de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, como la Iglesia restaurada de Jesucristo, está sellado por la profecía. Esta obra no será detenida. En palabras del profeta José Smith, cito: «Ninguna mano impía puede detener el progreso de la obra. Las persecuciones podrán encarnizarse, los populachos podrán combinarse, los ejércitos podrán reunirse y la calumnia podrá difamar. Mas la verdad de Dios seguirá adelante valerosa, noble e independiente hasta que haya penetrado en todo continente, visitado todo clima, abarcado todo país y resonado en todo oído, hasta que los propósitos de Dios se cumplan y el gran Jehová diga que la obra está hecha». Cierro cita. Es inútil, como el profeta también nos enseñó, que el hombre intente detener esta obra, como si con su débil brazo pretendiese detener el curso del río Missouri. El verdadero desafío en el caso de Tim Ballard, por lo tanto, no es para la Iglesia, sino para el individuo. La escolástica de la salvación, el enemigo interno. La tragedia de esta historia nos obliga a mirar hacia adentro. Muchas veces, aunque nuestra causa sea justa, como la de Ballard en su lucha contra el tráfico, o la de los testigos del Libro de Mormón en sus justas quejas que no evitaron sus respectivas excomulgaciones, a pesar de su popularidad en la Iglesia y que algunos puntos de su defensa quizás serán válidos, detrás de todo eso, nuestro orgullo nos puede ganar. Preferimos la victoria terrenal a la humildad celestial.
El gran desafío moral de este caso es la antigua tentación de creer que el fin justifica los medios. Tim Ballard, a través de su fundación OUR y Sound of Freedom, persiguió un fin universalmente noble: rescatar a los hijos de Dios. Sin embargo, las revelaciones judiciales y eclesiásticas sugieren que los medios empleados, como la alegada manipulación usando el nombre de un apóstol, la consulta a fuentes no canónicas o la supuesta explotación de agentes encubiertas, fueron la verdadera causa de su caída. Esto nos enseña una lección fundamental, no solo para un héroe, sino para cada miembro. La santidad de un objetivo jamás puede excusar la inmoralidad de la acción. La clave de este conflicto está en el libro de Mormón, donde se nos advierte sobre nuestra naturaleza. Mosía 3:19 dice lo siguiente: porque el hombre natural es enemigo de Dios, y lo ha sido desde la caída de Adán, y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu, y se despoje del hombre natural, y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor. Cuando nos sentimos víctimas de un juicio, sea este justo o injusto, la tentación es no someternos al Señor, sino a los hombres, de buscar el pleito legal antes que la paz espiritual. El Salvador nos dejó las herramientas para enfrentar este tipo de pruebas: paciencia y sacrificio. Él nos enseñó el camino de la sumisión, incluso ante la injusticia, diciendo en Mateo 5:40: y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Confianza en el juez perfecto. Al ir a la ley del hombre, un creyente corre el riesgo de perder una guerra en los cielos. El caso de Ballard y las acusaciones de la Iglesia Profunda es una advertencia de que la prueba puede venir desde donde menos esperamos. Nuestro deber es dejar que el juez justo, que todo lo sabe, resuelva lo que nos aflige, sabiendo que a pesar de cualquier error humano en el proceso, la exaltación solo se logra a través de la perseverancia. La elección es de cada uno. ¿Daremos coces contra el aguijón o dejaremos nuestro caso en las manos de Dios, ganando así la batalla de la eternidad? Una pregunta final: ¿qué representa el caso de Tim Ballard para usted? ¿Es la prueba de la Iglesia Profunda o la triste evidencia de que, incluso con la más noble de las misiones, la batalla contra el hombre natural y las elecciones personales pueden hacernos perder la perspectiva celestial? Les invitamos a compartir su opinión y reflexión sobre este complejo caso. Esto es Evidencia Sud sin Fronteras, y nos escuchamos hasta la próxima.